El infierno, según muchas religiones, es el lugar donde después de la muerte son torturadas eternamente las almas de los pecadores. Es equivalente al Gehenna del judaísmo, al Tártaro de la mitología griega, al Helheim según la mitología nórdica y al inframundo de otras religiones. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma su existencia y su eternidad como el lugar a donde las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden inmediatamente después de la muerte para sufrir las penas en su fuego eterno. Las religiones lo posicionan en las profundidades, en el centro de la tierra, y se dice que alrededor del mundo hay varias entradas que te pueden guiar hasta él. En este video te hablaremos sobre la leyenda que cuenta que existen 7 puertas esparcidas por todo el planeta, las cuales dan acceso a este inhóspito lugar. ¿Te gustaría conocerlas? Entonces quédate con nosotros y descubre la ubicación e historia de cada una de estas entradas al reino de las tinieblas. Esto es Voces Muertas. La puerta del infierno del monasterio del Escorial, España. Según una leyenda medieval, Lucifer vivió en una cueva situada a los pies del monte Abantos, justo en los días entre la expulsión de las cortes celestiales y su destierro al infierno. En esos días, el ángel rebelde comenzó su andadura por toda la tierra, donde creó 7 puertas para acceder a las tinieblas. Una de ellas estaría en San Lorenzo de El Escorial. Según escritos de la época, una tormenta que recibió al equipo de técnicos del rey Felipe II fue determinante para el establecimiento de la construcción, donde hoy se ubica. Cuando los enviados llegaron, varios rayos cayeron sobre la zona, lo que se pudo interpretar como una respuesta del mismo demonio por la intención de construir un monasterio sobre una de sus puertas. El rey finalmente habría decidido establecer ahí su templo, con el fin de mantener la puerta del infierno completamente cerrada. A esta historia se suma la leyenda del perro negro. Y es que se dice que durante la construcción del templo, un enorme perro negro acechaba constantemente a los obreros, tal como si estuviera protegiendo el lugar. Y es que incluso llegó a intentar atacar a la comitiva de Felipe II. Este perro se asocia a una materialización del propio Lucifer, que estaría protegiendo su puerta. Era de un tamaño descomunal y tenía un par de ojos rojos que parecían tener fuego en su interior. Cuenta la leyenda que incluso las obras se detuvieron en varias ocasiones por temor al animal, que finalmente fue capturado, asesinado y colgado de una torre durante varios días. Sobre los planos y la simbología oculta del monasterio de El Escorial, mucho han hablado los historiadores. Felipe II ordenó construir una estructura típicamente renacentista, según los criterios racionalistas de la época. Varios arquitectos contemporáneos han coincidido en dictaminar que el templo de Salomón, tal
y como ha sido representado tradicionalmente, y el Real Monasterio del Escorial, guardan muchas similitudes. En los textos bíblicos, no obstante, se asegura que los planos del Templo de Salomón están diseñados directamente por Dios. La idea de sellar una puerta del diablo con un templo diseñado por Dios pudo sonar tentadora en la grandilocuente mente de Felipe II, quien plagó el templo de referencias al rey Salomón y al rey David, empezando por las 2 enormes estatuas dedicadas a estos personajes bíblicos en la fachada principal de la basílica. La puerta al infierno de los Campos Flegreos, Italia. Su nombre significa sin aves. Se trata de una zona volcánica a 9 kilómetros de Nápoles, Italia. Y pese a que la última erupción de los volcanes de los Campos Flegreos nos remonta al año 1538, la zona aún tiene 24 bocas de cráteres y elevaciones volcánicas, y algunas de ellas a día de hoy todavía presentan manifestaciones gaseosas activas. Los romanos y los griegos pensaban que la entrada al infierno se encontraba entre estos campos, y de hecho, aquí existe un lago formado en el cráter de un volcán llamado Averno. El poeta Virgilio situó en ese lugar la boca del inframundo, por lo que culturalmente este sitio se considera como una de las 7 entradas al infierno. La puerta al infierno del purgatorio de San Patricio, Irlanda. El conocido como purgatorio de San Patricio se ubica en la isla de Lough Derg. Su traducción al español, Lago Derg, en el condado de Donegal, Irlanda. Según una milenaria leyenda, en aquel lugar el mismo Jesucristo indicó a San Patricio que en el fondo de un pozo encontraría una entrada al purgatorio. Algunos historiadores se refieren a este como una cueva. Esta revelación nace del desánimo de San Patricio ante la negativa de los lugareños de creer en sus palabras sin tener pruebas, por lo que pidió ayuda a Dios para convertir al pueblo irlandés. Se dice que Dios le reveló la ubicación de aquella entrada al purgatorio para que San Patricio la usara como prueba y la gente creyera en su palabra. Se sabe que la cueva se cerró definitivamente el 25 de octubre de 1632, y según las descripciones recogidas por varios peregrinos que fueron testigos antes del cierre, en realidad se trataba de una especie de pozo cerrado. Aquel orificio medía unos 60 centímetros de ancho por 90 de alto. Este daba acceso a un corto descenso de unos 6 pasos, y ahí la gruta se dividía en 2 partes. La primera de unos 3 metros de largo y con la altura justa para poder arrodillarse, mientras que la otra tenía disposición de nicho de 1,5 metros de largo. Se decía que si eras lo suficientemente desafortunado y de alguna manera digno, aquellos pasadizos se tornaban más profundos y te conducían a un viaje sin retorno al mismísimo infierno. Hasta donde se sabe, el lugar nunca ha sido excavado para comprobar estos datos, pero a día de hoy se sigue contando esta leyenda. En el lugar
Actualmente se levanta una capilla y junto a ella una torre campanario justo sobre el montículo, donde un día estuviera la legendaria entrada al purgatorio. Las puertas al inframundo de Pamukkale, Turquía. En la provincia de Denizli, al suroeste de Turquía, está el valle del río Menderes. Esta zona sufrió frecuentes terremotos que hicieron aflorar fuentes de aguas termales con un alto contenido en sales minerales, especialmente calcio y bicarbonatos. El agua se desliza por la ladera del monte y sus sales se van precipitando y acumulándose, originando gruesas capas de piedra caliza y travertino que bajan en forma de cascadas aparentemente congeladas. En la antigüedad, muchos edificios de culto a la naturaleza se construían cerca de fuentes termales, y justo en lo alto de la ladera están las ruinas de Hierápolis, nombre que quiere decir ciudad sagrada, famosa porque en ella los romanos adoraron a Apolo, Artemisa, Heracles o Poseidón, y construyeron templos, teatros, palacios y grandes avenidas. Pero Hierápolis también era conocida en todo el mundo romano por otra razón mucho más siniestra. Se decía que era la ubicación de una puerta al infierno, un portal al inframundo, donde el aliento tóxico del perro de tres cabezas, Cerbero, fluía desde el suelo, reclamando víctimas desprevenidas en nombre de su maestro, el dios Plutón. La ciudad incluía un santuario, el Plutonio, al cual los peregrinos llegaban desde distintas partes y pagaban a los sacerdotes para que hiciesen sacrificios en nombre de Plutón. Los escritores de la época, incluidos Plinio el Viejo y el geógrafo griego Estrabón, describieron estos sacrificios como un espectáculo escalofriante. Los sacerdotes llevaban animales al santuario como ovejas o toros. Por la mano de Dios, el animal caía muerto instantáneamente, mientras que el sacerdote salía vivo. Tiré gorriones y de inmediato dieron su último suspiro y cayeron, escribió Estrabón en el libro 13 de su enciclopedia geográfica, claramente asombrado por lo que acababa de presenciar. Pero fue hasta hace poco que unos arqueólogos de la Universidad de Salento han encontrado los restos de este templo dedicado a Plutón. El sitio cuenta con inscripciones dedicadas a las deidades del inframundo, y en él hay una pequeña piscina y la entrada a una cueva, en la que encontraban cómo los pajarillos que se encontraban en ella morían. Sin embargo, en las últimas investigaciones, descubrieron el verdadero origen de los gases mortales. Se probó el aire alrededor del respiradero con un analizador de gas portátil, descubriendo que la razón eran los niveles tan altos del dióxido de carbono. El aire normal contiene solo el 0.04% de dióxido de carbono, pero los investigadores se sorprendieron al descubrir que la concentración alrededor del santuario alcanzó un asombroso 80%. Tan solo unos minutos de exposición al 10% de dióxido de carbono son mortales. Pensar en concentraciones superiores es inquietante. Estos niveles ultra altos de dióxido de carbono son causados por el mismo sistema geológico que creó las aguas termales
y las espectaculares terrazas de travertino de la zona. La puerta al infierno en el volcán Masaya, Nicaragua. En Nicaragua, a 20 kilómetros de Managua, está el volcán inactivo de Masaya, que los nativos consideraban una entrada al infierno, según las crónicas de los conquistadores españoles. En el siglo XVI, los frailes españoles que se encontraban cristianizando a los indígenas del lugar, escucharon a estos decir que en el volcán habitaba una bruja a la que consultaban. Los españoles llegaron al lugar y bajaron hasta la propia fosa del volcán para ver la lava. Debió de impactarles que aquel volcán aún hoy en día sigue activo, ya que dieron por buenas aquellas creencias, aunque su interpretación fue la de que aquel lugar debía ser una entrada al mismo infierno. Y creyeron además que aquella bruja en realidad debía de tratarse del mismo diablo, por lo que el Fray Francisco de Bobadilla, colocó una enorme cruz al borde del cráter para exorcizar el lugar. El 20 de marzo de 1772, el volcán Masaya hizo erupción, arrasando completamente la ciudad que le da nombre. Aquel suceso fue recordado por una supuesta intervención divina. Cuentan que los habitantes de Masaya sacaron en procesión la imagen de la Virgen de la Asunción para rogar al volcán que parase aquella catástrofe, momento en el cual la corriente de lava se desvió al lugar conocido como el Portillo. A su vez, los habitantes de la población cercana de Nindiri sacaron en procesión la imagen del Señor de los Milagros. Y cuenta la tradición que al Cristo se le desprendió del brazo derecho el clavo, y donde cayó este, la lava detuvo su avance de forma milagrosa, por lo que se calmó la erupción, dando una mayor fuerza a la creencia de que este lugar es una auténtica entrada al infierno. La entrada al infierno del monte Osore, Japón. Hay un lugar en Japón en el que puedes hablar con los muertos e incluso enviarles una carta al más allá. Un lugar considerado la puerta al infierno. Se llama Osore-san y es uno de los 3 montes más sagrados de Japón y la puerta al mundo de los muertos. Gracias al ambiente profundamente místico, pero también bastante tétrico del lugar. Osore-san es una montaña con un paisaje inusual debido a la actividad volcánica del subsuelo. El terreno es yermo y gris, con un fuerte olor a azufre en el aire y otras emanaciones tóxicas que pueden verse burbujear en algunos lugares del terreno y que se dice que provocan imágenes del infierno. El lago Usori, situado muy cerca del templo, adquiere diversos tonos azules sobrenaturales debido al alto contenido de azufre de sus aguas. Además, en los terrenos del templo de Osore-san corren riachuelos de aguas termales procedentes del subsuelo volcánico activo, por lo que Osore-san no solo es considerada la tierra de los muertos, sino también la puerta de entrada al más allá. Según la creencia budista, las almas de los muertos deben cruzar el río Sansu para alcanzar la otra vida. En los funerales japoneses
se colocan 6 monedas en el ataúd del difunto, precisamente por la creencia de que las necesitará para cruzar el río Sansu. Las aguas del río Sansu acaban en el lago Usori, que también suele llamarse Usori-san, y está formado dentro de un cráter volcánico. Se dice que la belleza de este lago evoca el paraíso budista. Obviamente sus aguas son venenosas, por lo que no verás ni un solo pez si te acercas a la orilla. Se dice que en los terrenos sagrados de Osore-san hay exactamente 108 pequeñas ollas volcánicas que expulsan agua sulfurosa, precisamente el mismo número de pecados mundanos que, según el budismo, te alejan de la perfección. Antes de acceder a los terrenos sagrados del templo Bondaiji, hay 2 estatuas de demonios que marcan el lugar en el que se encuentra el puente Taiko. El puente Taiko cruza el río Sansu, y según la mitología budista, todo el mundo debe cruzarlo para llegar al otro mundo. Se dice que es más fácil cruzar el puente cuando se tienen pocos pescados. Entre las almas de difuntos que intentan cruzar el río están la de los niños muertos y los bebés que no llegaron a nacer. Se dice que estas almas construyen pilas de guijarros a lo largo del lecho del río en un intento por llegar al otro lado. Se cuenta que los demonios están constantemente intentando acechar abajo de las pilas de piedras, por lo que Jizo protege a las almas de los niños. Por eso es que pueden verse numerosas estatuas de Jizo por todo Osore-san. También pueden verse numerosas piedras y guijarros apilados. Son ofrendas a Jizo que dejan los padres de niños muertos con la esperanza de que esta deidad las utilice para ayudar a sus hijos a acceder al paraíso. Hay quien dice que los lugares en los que se depositan las ofrendas son buzones para enviar cartas al más allá. Las puertas del infierno en el volcán Hekla, Islandia. Hekla es un sistema volcánico de 40 kilómetros de longitud y 7 de ancho. Durante todo este recorrido aparecen numerosas grietas por las que cuando está activo expulsará la lava. Proceso que en la mayoría de las ocasiones han durado semanas y semanas. Dicen los islandeses que es entonces cuando el demonio Surtur golpea con su yunque las laderas del volcán. Este espectáculo de fuego y ceniza entre los antiguos generaba numerosas leyendas. Una de las que se sigue contando en Islandia es aquella que dice que las almas de los condenados al infierno viajaban a través del cráter del Hekla para pasar al reino del demonio Surtur. La mitología escandinava está llena de referencias a este volcán, y casi todos en el mismo sentido, que se trata de las puertas del infierno. En 1104, tras una violenta erupción, los monjes cistercienses dijeron que se habían abierto esas puertas. Aunado a esto, desde tiempos inmemoriales se menciona a este lugar en la literatura nórdica, y algunos afirman que fue la prisión de Judas. Las mentes supersticiosas también lo han asociado a guerras y catástrofes. Caspar Peuser, un médico alemán del siglo XVI, fue quien lo identificó con el Averno, puesto que la gente sabía que cada vez que se libraban grandes batallas, o si había una sangrienta carnicería en algún lugar del globo, en la montaña se podían escuchar terroríficos aullidos,
llantos y rechinar de dientes. En realidad, existen más lugares alrededor del mundo que también son conocidos y considerados como puertas al infierno. En este video incluimos solo 7, ya que son las más populares, de las que tienen un significado histórico y cultural. Sin embargo, también creemos que no podemos despedirnos sin mencionarte la tal vez puerta al infierno más famosa que existe: el popular Pozo de Darvaza. Te contaré brevemente sobre él. En 1971, cuando la República de Turkmenistán todavía formaba parte de la Unión Soviética, un grupo de geólogos rusos llegó al Karakum en busca de pozos petrolíferos. Encontraron lo que pensaron era un yacimiento sustancial y comenzaron a perforar. Pero lo que no sabían es que bajo la tierra se encontraba una bolsa de gas natural que no pudo soportar el peso de su equipo. La tierra se derrumbó y colapsó en varios metros a la redonda, creando un efecto dominó que resultó en varios cráteres abiertos. Los trabajadores soviéticos de la prospección lo incendiaron, creyendo que el gas se consumiría en cuestión de semanas y así podrían retomar la explotación. Pero lo cierto es que ese pozo lleva más de 50 años ardiendo. Es fascinante pensar que esta tierra que pisamos cuenta con aberturas y cuevas que te conducen al mismísimo infierno. Y aunque todas las cosas extrañas que suceden en estos lugares tienen una explicación científica, no puedo evitar pensar en lo alucinante que sería descubrir una auténtica puerta a ese lugar, que a más de uno nos aterra llegar a caer ahí. Hay mucho más que podemos hablar al respecto. Más adelante lo haremos, si ese es tu deseo. Por lo pronto, cuéntame, si un día descubres una cueva de la que se presume es una verdadera puerta al infierno, ¿te atreverías a entrar en ella? Estaré leyendo tu respuesta en la caja de comentarios. Si este video ha sido de tu agrado, háznoslo saber con tu pulgar arriba. Suscríbete y activa las notificaciones para seguir escuchando nuestras historias. Únete a nuestras redes sociales para estar más en contacto con nosotros y recibir noticias del canal. Recuerda que también ahí puedes hacernos llegar tus experiencias, relatos, historias y creepypastas que quieras que narremos para todos ustedes. Con gusto te daremos el crédito por tu trabajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal principal, Frecuencia Paranormal. Esto es Voces Muertas. Buenas noches.